Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más complejos y a menudo mal interpretados del diagnóstico clínico, los trastornos parafílicos. En este análisis vamos a usar el DSM-5 como nuestra brújula para entender bien los criterios que separan un interés sexual atípico de una verdadera patología, buscando dar claridad para la práctica profesional. Muy bien, vamos directo al grano. Esta pregunta es sin duda el núcleo de todo. Es el dilema que enfrentamos en la consulta. Porque, no todo interés sexual que se salga de la norma es una patología, para nada. Nuestro trabajo como clínicos es justamente saber discernir con mucha precisión en qué momento se cruza esa línea. Entonces, para empezar, es fundamental que establezcamos una distinción conceptual muy clara. ¿Qué es una parafilia y qué es un trastorno parafílico? Suenan parecido, están relacionados, pero créanme, no son lo mismo. Una parafilia, en sí misma, es simplemente eso, un interés sexual que es atípico. El DSM es muy enfático en esto. Tener un interés voyerista o fetichista, por ejemplo, no te da automáticamente un diagnóstico. Es simplemente una característica de la sexualidad de una persona, no una enfermedad. Aquí está el punto de inflexión. La transición de una parafilia a un trastorno parafílico solo ocurre bajo condiciones muy específicas. Para que haya un diagnóstico, ese interés atípico tiene que 1. Causar un malestar clínicamente significativo en la persona. 2. Un deterioro en su vida social, laboral, etc. O 3, y esto es clave, que la persona actúe esos impulsos con alguien que no ha dado su consentimiento. Ahí está el factor determinante. Para que todo esto no quede en el aire, vamos a ilustrarlo con un caso de estudio. Usaremos el trastorno de voyerismo para desmenuzar, paso a paso, cómo se aplican estos criterios en la práctica y cuál es la lógica que sigue el DSM-5. El proceso diagnóstico podemos verlo en 3 pasos lógicos. Primero, analizamos la naturaleza de la excitación, o sea, qué es exactamente lo que genera ese interés sexual intenso. Segundo, evaluamos las consecuencias. ¿Hay malestar? ¿Hay deterioro? ¿Se actuó sin consentimiento? Y tercero, verificamos la persistencia. ¿Cuánto tiempo lleva esto y qué edad tiene la persona? Son criterios de tiempo y madurez. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco. Para el trastorno de voyerismo, la excitación debe venir de observar a alguien desprevenido. Pero ojo, es crucial notar que el criterio B dice O. O sea, basta con que la persona actúe sin consentimiento o que sus fantasías le causen un malestar terrible. No tienen que ser las dos cosas. Y finalmente la persistencia, un patrón de al menos 6 meses en alguien que ya tiene 18 años o más. Perfecto. Ahora que tenemos este modelo, usémoslo para hacer un recorrido por el espectro completo de los trastornos parafílicos. Nos vamos a centrar en la característica principal que define a cada uno, es decir, el foco de la excitación sexual, lo que conocemos como el criterio A, del DSM-5. En el trastorno de exhibicionismo, el foco de la excitación es, como su nombre lo indica, exponer los genitales a una persona que no se lo espera. Clínicamente, el elemento sorpresa y la reacción del otro suelen ser parte central de la fantasía. Y de nuevo, la misma regla, se convierte en trastorno solo si causa malestar o si se actúa sobre ese impulso. Pasemos al trastorno de frotuerismo. Aquí, la excitación viene de tocar o frotarse contra una persona que no ha consentido. Este es un caso interesante porque la acción en sí misma ya viola los límites de otra persona, por lo que el acto en sí ya cumple una parte fundamental del criterio diagnóstico. Suele ocurrir en lugares con mucha gente. En el masoquismo sexual, la excitación nace de la experiencia de ser humillado, golpeado o sometido, pero aquí la distinción clínica es vital. Si estas prácticas ocurren entre adultos que están de acuerdo, como en el BDSM, no estamos hablando de un trastorno. El diagnóstico solo aplica cuando estas fantasías causan un malestar personal que la persona no puede manejar o un deterioro en su vida. Y la contraparte, claro, es el trastorno de sadismo sexual. Este implica obtener excitación a partir del sufrimiento de otra persona. Y al igual que en el masoquismo, el consentimiento lo es todo. El trastorno se diagnostica cuando hay fantasías de dañar a alguien que no consiente, o si estas fantasías causan un malestar que interfiere con la vida de la persona. Bien,
El trastorno de pedofilia se define por una excitación persistente hacia niños prepúberes, y aquí es crucial entender que el DSM-5 establece criterios de edad muy estrictos para quien lo padece. Debe tener al menos 16 años y ser como mínimo 5 años mayor que el niño. Esto es para diferenciarlo de la actividad sexual exploratoria entre adolescentes de edades similares. Ahora, el trastorno de fetichismo. Este se centra en la excitación a través de objetos inanimados o partes del cuerpo que no son genitales. Tener un fetiche, seamos claros, no es patológico. De hecho, es muy común. Se convierte en un trastorno solo si es la única fuente de excitación y causa un malestar o deterioro importante, por ejemplo, impidiendo tener relaciones de pareja satisfactorias. Y finalmente, el trastorno de travestismo, que implica excitación sexual por el acto de usar ropa del género opuesto. Es fundamental no confundir esto con la disforia de género o la identidad transgénero, que no tienen nada que ver. Aquí, el foco es exclusivamente la excitación sexual ligada al acto y se diagnostica solo si genera una angustia o problemas significativos. Bueno, con el marco diagnóstico ya más claro, vamos a profundizar en las implicaciones clínicas. Hablemos de prevalencia, de los factores que pueden estar contribuyendo y, por supuesto, de las estrategias de tratamiento que tenemos a la mano. Miren, este es un punto que no podemos dejar pasar. La diferencia entre el comportamiento y el trastorno es abismal. Los estudios nos dicen que hasta un 12% de los hombres y un 4% de las mujeres han tenido algún comportamiento voyeurista. Pero la prevalencia del trastorno diagnosticado es muchísimo, pero muchísimo menor. Esto refuerza la idea de que un acto aislado no es un diagnóstico. En la práctica clínica, a menudo vemos que hay factores subyacentes. Cosas como una baja autoestima, serias dificultades para establecer relaciones íntimas o historias de trauma pueden jugar un papel importante. Además, es muy frecuente que haya comorbilidad con otros trastornos como la depresión o, en poblaciones forenses, el trastorno de personalidad antisocial. El tratamiento, por lo tanto, tiene que ser multifacético. La psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual y la terapia de grupo, es la primera línea. Buscamos modificar patrones de pensamiento y comportamiento. A nivel farmacológico, los ISRS pueden ayudar con el control de impulsos. Y ya en casos graves, y siempre con un consentimiento informado muy riguroso, se pueden considerar medicamentos antiandrógenos para reducir la libido. Y para cerrar el círculo, volvemos a esta idea fundamental que esta cita del manual MSD resume a la perfección. Es el mensaje central que tenemos que llevarnos a nuestra práctica, la distinción entre un comportamiento, que puede ser relativamente común, y un trastorno, que requiere un umbral clínico claro de malestar, deterioro o daño a terceros. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Sabiendo el enorme estigma que rodea estos temas, ¿cuál es nuestro papel como clínicos para crear un espacio seguro? Un espacio donde las personas que sienten un malestar enorme por sus intereses sexuales atípicos puedan buscar ayuda a tiempo, antes de que se hagan daño a sí mismos o a otros. Es sin duda un desafío fundamental para nuestra profesión.